Saludos y bienvenidos a la emoción del baloncesto en NBA Plus. Vamos a poder vivir uno de los grandes partidos históricos que se ha vivido a lo largo de toda la historia en la NBA, el duelo entre Boston Celtics y Los Ángeles Lakers, el segundo partido de la final de 1984. Ramón Fernández, uno de los partidos, una de las series míticas dentro del baloncesto profesional norteamericano. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Efectivamente, el gran duelo de los 80. Los Celtics, el equipo más representativo de la conferencia este, frente a los gallitos en todos estos años en el oeste, Los Ángeles Lakers de Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson. Bueno, pues el partido que se iniciaba con esa ventaja para el conjunto local, que en este caso era Boston. El encuentro, recuerden, se celebraba en el Boston Garden. Anteriormente se había disputado el primero de los partidos de la serie también en este escenario. Abdul-Jabbar, que intentaba ahora la canasta, no lo conseguía por dos ocasiones, y el rebote era para Boston, que buscaba también una transición rápida e intentar distanciarse en el marcador. Lo conseguía, y el público, que nada más iniciarse el encuentro estaba ya, como pueden ver, poniéndose de pie, ovacionando a su equipo. Y es que el factor psicológico también era otro a tener en cuenta para poder conseguir algo positivo ante uno de Los Ángeles Lakers, que era el equipo que estaba dominando en el comienzo de los años 80. Y como vemos en este inicio, era Cedric Maxwell el que había conseguido la canasta y también anotar ese tiro adicional. La ventaja 5-0 para los Celtics. Por lo que respecta al equipo local, a los Boston Celtics, los espectadores podrán echar de menos en el quinteto inicial a un par de jugadores de ese 5 base que durante varios años la gente repetía de memoria. Me estoy refiriendo a Danny Ainge y a Kevin McHale. El motivo es sencillo. Kevin McHale era un jugador muy importante en el equipo, uno de los mejores anotadores y reboteadores de la plantilla, pero siempre en estos primeros años solía partir desde el banquillo como sexto hombre, probablemente el mejor sexto hombre entonces de la liga. Por lo que se refiere a Danny Ainge, que formó un backcourt titular a partir de la temporada siguiente junto a este hombre con el dorsal número 3, Dennis Johnson, todavía no era un titular fijo en estos Boston Celtics, y en cambio el que ocupaba ese puesto en su último año en la franquicia, esta temporada 83-84, era Gerald Henderson, que es el hombre que ha salido en el quinteto titular como base junto a Dennis Johnson. Por eso dorsal número 43, mientras que los Lakers intentaban buscar la réplica con esa penetración y canasta de Michael Cooper. Al final, los dos primeros puntos para Los Ángeles. Ahora buscaba la réplica rápidamente Larry Bird. Veíamos ahí al joven entrenador por aquel entonces de los Lakers, mientras que la réplica buscaba también nuevamente con esa canasta de los Lakers el cuarto punto, canasta de Magic Johnson en este caso, que recortaba un poco la ventaja que había conseguido Boston en el comienzo, un comienzo fulgurante. Y nueva falta personal, iba a disponer de esa opción Cedric Maxwell, aunque iba a ser banda en este caso. En cuanto a los Lakers, la gente también podría echar de menos a un hombre al que acabamos de ver sentado en el banquillo detrás de Pat Riley. Me refiero a Byron Scott, el actual entrenador de los New Jersey Nets, que acababa de llegar ese verano del 83 a la franquicia californiana, proveniente de otro equipo de California, de los Clippers, entonces radicados en San Diego. Llegó a cambio de Norm Nixon y acompañado por el center veterano ya Sven Nater. Todavía no era titular en este equipo, junto a Magic Johnson, Kurt Rambis y Kareem Abdul-Jabbar, que formaban el juego interior, y Jace Worthy estaba ocupando la posición de escolta, en este caso fundamentalmente con misiones defensivas para tratar de frenar a Larry Bird, este hombre que vemos ahora mismo en pantalla, Michael Cooper, que además acababa de conseguir un tapón importante, frenando una posible canasta para Boston. Y ahora Larry Bird, el que con su tiro exterior trataba de romper esos problemas en el juego interior que se encontraba en ese ataque. La precipitación por parte de Kurt Rambis a la hora de buscar ese envío largo sobre Michael Cooper, y de nuevo la recuperación para Boston. Recordemos que Boston había llegado a esta final después de, en primera ronda, haberse enfrentado con Washington, eliminar en la semifinal de conferencia a Nueva York, y en la final de conferencia, al mejor de 7 partidos, en el quinto eliminó a Milwaukee. Mientras que Los Ángeles Lakers tenía como rivales en primera ronda
a los Kansas City Kings, que derrotó con un claro 3-0 en esa primera ronda, de la que luego hablaremos posteriormente también. La semifinal de conferencia tuvo como rival a Dallas, victoria 4-1 de Los Ángeles Lakers, y en la final de la conferencia oeste tuvo más problemas para deshacerse de Phoenix Suns, la derrota por 4-2. Este era el segundo partido de esa final. En el primero de ellos, Los Ángeles, que venía con un margen tan solo de unas 34 horas después de su último partido frente a Phoenix, en esa final de la conferencia oeste, había conseguido en Boston la victoria 115-109. Esos eran los antecedentes previos a este choque, en el que, bueno, pues Boston intentaba desde el comienzo poner tierra de por medio. Esa recuperación del balón por parte de Gerald Henderson, que suponían 2 puntos más, y Magic Johnson, que se encargaba de subir el balón, buscaba a Karim. El lanzamiento ahora de Magic Johnson, y conseguía anotar una nueva canasta, dejando el marcador en ese 13-8. Nueva pérdida. Los Boston Celtics, Magic Johnson el encargado de subir el balón y de nuevo de buscarle la canasta, y había puesto el equipo a sus espaldas para recuperar la desventaja. A solo 3 puntos se colocaba ahora mismo Los Ángeles. Un Magic Johnson que desde su llegada a la liga, desde su llegada a estos Lakers, se había convertido junto a Karim en el otro líder del equipo. Luego podremos comentar ese enfrentamiento que un par de años antes le costó el puesto al antecesor en el banquillo de los Lakers de Pat Riley, a Paul Westhead. Un enfrentamiento con Magic Johnson que provocó la destitución de Paul Westhead, pues cuando se habían jugado solo 11 partidos de la temporada 81-82, y la llegada del que era entonces su ayudante, ese hombre al que acabamos de ver en pantalla, Pat Riley. Un año que, por cierto, se saldó con el anillo para los Lakers. No pudo empezar con mejor pie su andadura en la liga profesional Pat Riley como primer entrenador, como head coach. Hemos dicho antes que los Celtics era el equipo más emblemático de estos años en la conferencia este. Sin duda lo eran, o lo son en toda la historia de la liga, el equipo más laureado. Pero también otra franquicia del este tenía entonces un papel muy relevante, como todo el mundo sabe. Eran los Philadelphia 76ers. En aquel año, esa temporada 83-84, seguían todavía siendo los campeones en ejercicio. Habían vencido el año anterior en la final a los Lakers, aquel equipo de Moses Malone, Julius Erving y compañía, y a los propios Lakers se habían medido en 3 ocasiones, ya en la temporada 79-80, cuando el novato Magic Johnson llevó al anillo al equipo californiano precisamente frente a los Sixers, y en las 2 temporadas anteriores a esta, la 81-82 saldada con victoria de los Lakers ante Filadelfia, y todo lo contrario había ocurrido el curso anterior, en esa célebre final del 83, en la que por fin Julius Erving junto a Moses Malone pudo hacerse con el ansiado anillo. Moses Malone, que fue elegido precisamente ese año como jugador más valioso. El anterior había sido Magic Johnson. Los Lakers había sido, como decíamos, el equipo dominador de los 80, puesto que en la 79-80 consiguieron esa victoria. No estuvieron en el 80-81 en la final, pero sí estuvieron en el 81-82 con esa victoria, y la derrota que hemos señalado en el 83. Volvían nuevamente en el 84, era el equipo dominador en este caso, mientras vemos cómo saltaba a la cancha ese número 44 para los Boston Celtics, número 44 de Danny Ainge, un jovencísimo Danny Ainge que saltaba a la cancha. Y esa circunstancia que señalabas anteriormente, Ramón, que al igual que Kevin McHale salían desde... Partía del banquillo, él explotó y se convirtió en titular coincidiendo con la marcha de Gerald Henderson la temporada siguiente, la 84-85. Él llevaba, no recuerdo si 3 o 4 cursos vistiendo la camiseta de los Celtics. Se había formado en la Universidad Mormona de Brigham Young, en el estado de Utah, al igual que otro hombre al que quizá veremos en el banquillo y que era el rookie de este equipo de los Celtics en esta temporada 83-84. Me refiero al pivot Greg Kite, la primera elección en aquel verano del 83 en el draft por parte del equipo que dirigía en los despachos Red Auerbach, y como todo el mundo recuerda, en los banquillos aquel exjugador de la franquicia de Massachusetts, Casey Jones. Bueno, pues la canasta ahora de Danny Ainge, tiro exterior que buscaba. Se había producido varios cambios en los Boston Celtics.
con Kevin McHale, que también había saltado a la pista. Quinn Buckner, otro de los hombres que se encargaba ahora de dirigir el juego. Ahí le vemos subiendo ese balón, encontrando a Larry Bird. El pase magnífico de Larry Bird, y el que no conseguía la canasta era, en este caso, Quinn Buckner. Ha cambiado, sí, perdona Raúl, el backcourt efectivamente totalmente. Casey Jones, Quinn Buckner y Danny Ainge actúan respectivamente como base y escolta. Quinn Buckner, un jugador que había brillado en los Milwaukee Bucks. Y me parece que también está Scott Wedman. No, perdón. No ha salido. Le estaba confundiendo por un momento de lejos con Danny Ainge. Estaban Larry Bird y el resto del equipo, el frontcourt, son los habituales: Larry Bird, Kevin McHale y supongo que Robert Parrish continúa en cancha. Los tres jugadores que estaban ahora mismo en posición: Kevin McHale, Danny Ainge y Quinn Buckner, que había conseguido anotar ese tiro libre, dejando el 25-20 en el marcador. Los que no habían efectuado tantos cambios de momento eran los Lakers. Sí, bueno, ha salido Bob McAdoo para medirse ahí con el trío, el célebre frontcourt, insistimos, de los Celtics, de Larry Bird, McHale y Robert Parrish, formando McAdoo pareja interior ahora mismo con Karim Abdul-Jabbar. Mientras que Buckner era el que conseguía recuperar ese balón, se hacía con ese rebote. Y nueva opción en ataque para los Boston Celtics. Larry Bird, balón interior para Robin Parrish, buscaba la canasta, no la conseguía, pero sí sacaba la falta personal de Bob McAdoo, que ganó 3 títulos de máximo anotador en la NBA. Sí, en realidad corresponden a otra época de Bob McAdoo en la liga. Sus 4 primeros años fueron fulgurantes. Estoy hablando de la primera mitad de los años 70. Él jugaba con los Buffalo Braves y en sus 4 primeros cursos en la liga, en 3 de ellos acabó como máximo anotador. Y además en uno fue elegido MVP. Un comienzo realmente como una exhalación, el de Bob McAdoo. Luego tuvo un peregrinaje por varios equipos, durante el cual adquirió un cierto cartel de jugador conflictivo. No acabó de asentarse en ninguna franquicia hasta que le llegó a principios de los 80 esta segunda juventud, esta segunda oportunidad en los Lakers, que le permitiría ganar un par de anillos. Luego tendría una tercera juventud, como todo el mundo recuerda, en el baloncesto europeo, en el Tracer de Milán y algún que otro equipo italiano posterior al de Milán, jugando en el baloncesto transalpino hasta ya superados los 40 años. Y todavía demostrando que tenía mucha calidad en su juego. Ojo ahora, Larry Bird había conseguido anotar esa canasta, 2 pérdidas de balón consecutivas para los Lakers, y la canasta de Danny Ainge, que distanciaba a 11 puntos a los Boston Celtics respecto de Los Ángeles Lakers, y el público que en el Boston Garden que se ponía completamente de pie para ovacionar a su equipo, que había conseguido una magnífica distancia, o ventaja en este caso, respecto de su rival, Los Ángeles Lakers, a los que les ponían muy complicadas las cosas en el que era el segundo partido de esa final de 1984. Vemos también preparado para saltar a la pista ese número 52, el de Jamal Wilkes, y los Lakers que empezaban a tener que hacer cambios en sus quintetos iniciales, porque las cosas no funcionan. Las indicaciones por parte de Pat Riley en el banquillo, tratando de buscar soluciones a esa ventaja que había logrado sin duda Boston Celtics. Señalar que ambos equipos habían enfrentado en otras finales en la NBA. Hasta ese momento eran 7 en total. Vemos ahí a Sven Natter, otro de los jugadores que iba a saltar también a la cancha. Hablábamos de esas 7 ocasiones en las que se habían enfrentado Boston y Los Ángeles Lakers en finales de la NBA, y en las 7 había ganado Boston. Los Ángeles Lakers buscaban en estas series romper con ese maleficio. Al final veríamos si lo conseguirían o no. De momento en el encuentro es Larry Bird el que se encargaba nuevamente de dirigir el encuentro, y creo que los colegiados habían señalado defensa ilegal. Ha sentado a Pat Riley a Michael Cooper, y es Jace Worthy el que se encarga esta vez de Larry Bird. Este Jamal Wilkes, que ha saltado a la cancha, es un hombre que llevaba ya varios años en los Lakers. Anteriormente
a mediados de los 70 se había proclamado campeón con los Golden State Warriors, aquel célebre equipo de 1975 que dirigía Al Aytos y que tenía como principal estrella a Rick Barry, como todo el mundo sabe, padre de los actuales jugadores de la NBA, Brett Barry y John Barry. Y la otra estrella del equipo, secundaria con respecto a Barry, era Jamal Wilkes, un hombre que, como Kareem Abdul-Jabbar, se cambió el nombre cuando se convirtió a la fe islámica. Antes se llamaba Keith Wilkes. Parece que Kareem se retira al vestuario. Parece incluso que puede ser que haya sido el hombre que haya cometido esa falta personal y además ha recibido algún golpe. Vamos a ver qué es lo que sucede finalmente con él, para ver si va a poder continuar o no en cancha posteriormente. De nuevo Larry Bird, el que le complicaba muchísimo las cosas en defensa a los Lakers. La desesperación en el banquillo por parte de Pat Riley y también un poco en la cancha de este hombre, de Magic Johnson, que poco a poco ya ha inventado también una grandísima amistad con el que era su gran rival, con Larry Bird. Pues sí, ya habían sido rivales encarnizados en el baloncesto universitario, uno como estrella de Michigan State, el otro, Larry Bird, que empezó en la mítica Universidad de Indiana que dirigía Bobby Knight en Bloomington, acabó abandonándola después de un año, se refugió en un college pequeño hasta que la otra Indiana State, le rescató y fue allí donde, vistiendo la camiseta de Indiana State, se midió en varias ocasiones a la estrella de Michigan State, que era Ervin Johnson, Magic Johnson. Problemas nuevamente para Byron Scott, también en cancha, que ahora dirige ese juego para los Lakers. Balón interior, Nate, que buscaba el gancho, no consigue anotar. Scott, que se hacía con el rebote, y había falta personal que señalaban los colegiados. Falta personal de Larry Bird. Hemos visto ahí un remedo de skyhook de Nater. Era un center ya veterano, de hecho se retiraría después de esta temporada, lo hemos dicho antes, que llegó en verano junto a Byron Scott, provenientes ambos de los San Diego Clippers. Vemos nada que ver el gancho de Nater con el intransferible y genuino skyhook de Lew Alcindor, ya desde hacía años Kareem Abdul-Jabbar, convertido como Wilkes a la religión islámica. Y este Nater, bueno, pues era un hombre de 7 pies, más o menos, formado curiosamente como Kareem en UCLA, en UCLA. No sé si llegaron a coincidir o no, pero desde luego si coincidieron debería estar harto de verse a la sombra del legendario Lew Alcindor. Sobre todo porque la diferencia de juego fue sustancial. Larry Bird, el tiro cayéndose hacia atrás, no conseguía anotar. Magic Johnson, el encargado nuevamente de buscar un contragolpe rápido, costa a costa, canasta. Magnífico Magic Johnson con ese tipo de jugada que también desarrollaba en numerosas ocasiones. Y ahora la falta personal de Byron Scott. Era Johnson ya en este equipo amo y señor de la posición de base, de point guard. Bueno, él siempre había jugado como base, aunque recordemos que en su primer anillo, nada más debutar en la liga, ganó el anillo siendo novato en la 79-80. En el partido decisivo actuó de 4, actuó como power forward, multiplicándose, aprovechando su versatilidad como consecuencia de unos problemas físicos, de una lesión que aquel día padecía el que era la estrella indiscutible, Kareem Abdul-Jabbar. Mucho mérito entonces, y digo que ya era el amo absoluto de la posición de base porque Norm Nixon, un hombre de gran calidad, muchos le recordamos por su matrimonio con Debbie Allen, la actriz de la serie Fama, pues se había ido precisamente este verano del 83 a los Clippers a cambio de Nater y de Byron Scott. Ahora los Lakers buscaban canastas rápidas para poder recuperar la desventaja. Habían anotado y subiendo la bola de forma tranquila Danny Ainge hasta encontrar a Buckner, que era sin duda el organizador de ese juego en ataque para los Celtics. Últimos segundos de este primer cuarto con la opción para los Celtics, pasos que había cometido ahora Danny Ainge, y los 3 segundos le permitían una última jugada en este primer periodo a los Lakers. Byron Scott, el que buscaba un lanzamiento a la desesperada, la Rivera el que recuperaba ese balón que se perdía por la línea de fondo, pero según los colegiados había que repetir el lanzamiento en la banda, puesto que Byron Scott no lo había hecho de forma correcta y la recuperación era para los Lakers. Larry Bird dejaba nuevamente sobre Kevin McHale, el lanzamiento que se le iba a quedar corto y ese balón que ya no iba a entrar en el aro. La ventaja seguía siendo clara para los Boston Celtics en ese final del primer cuarto,
y los Lakers, que sin duda habían buscado ataques muy rápidos para poder frenar a Boston Celtics, pero no lo estaba consiguiendo en este caso el equipo de Pat Riley. Regresaba para el segundo cuarto Kareem Abdul-Jabbar, una de las piezas clave sin duda para los Lakers. Sí, porque él era el mejor anotador todavía de los Lakers, no había iniciado su cuesta abajo y compartía el estrellato del equipo evidentemente con Magic Johnson. Vemos ahí al fondo a Scott Wedman, habitual suplente de Larry Bird en estos Celtics de la primera época de los años 80. Sí, efectivamente era lo que quería decir, de los primeros años 80. Que también se tenía que tomar un pequeño respiro era Magic Johnson. Ni Larry Bird ni Johnson habían tenido descanso en el primer cuarto y era necesario también darles un pequeño respiro. Bueno, también ahora el movimiento, aunque no conseguía anotar esa canasta desde debajo de la canasta Jamal Wilkes, dispondría de 2 tiros libres. Ha sentado a Quinn Buckner, Casey Jones, creo que está de nuevo Gerald Henderson. Este Quinn Buckner era un jugador ya en la treintena, 30 años tenía entonces, o los estaba por cumplir. 29 para 30, le quedaban un par de meses, yo creo. Qué tiro más heterodoxo tuvo siempre este hombre llamado Wilkes. Que luego efectivo. 10º año de experiencia en la liga. Otro hombre como Nater y como Kareem, formado en UCLA. Le quedaba una auténtica factoría, igual que North Carolina. Y una máquina de hacer jugadores, pero jugadores de verdad. Ese entrenador tan célebre, John Wooden, del que todos ellos fueron discípulos. Pues la réplica del que hablábamos anteriormente, Scott Wedman, era un gran tirador. De hecho, él también estaba en los 30. Su época de máximo esplendor fue en los Sacramento Kings, cuando todavía se llamaban Kansas City Kings, estaban en Kansas City. En aquellos tiempos llegó a disputar incluso el All-Star Game Scott Wedman, un gran tirador. Buscaba nuevamente llevarse ese balón de Ainge, también esperando a que se moviesen sus compañeros. Había regresado Larry Bird y ahora también bueno el movimiento de Robert Parrish. Qué bien el pase picado de Danny Ainge, pero qué bien había ganado también con anterioridad la posición ahí en el poste bajo Robert Parrish. Hemos hecho un pequeño rectificado en el aire para poder evitar el tapón. Kareem Abdul-Jabbar buscaba el lanzamiento y anotaba, sin duda, sin ningún tipo de dificultad. La ventaja era de 9 puntos para Boston Celtics. De nuevo ahora Kevin McHale, el balón interior, la pérdida, pero la falta personal. Entienden los colegiados que en ataque. La falta personal en ataque de Kevin McHale, a pesar de las protestas del jugador y del público en el Boston Garden. Y de nuevo los Lakers que trataban de recortar la ventaja o la desventaja que tenían en ese momento. Scott el que sacaba fuera, el lanzamiento se quedaba corto, Larry Bird se quería hacer con ese rebote, Abdul-Jabbar que se hacía con él mismo, la asistencia y la canasta sin ningún tipo de dificultad por parte de Bob McAdoo. Bob McAdoo, al que le hemos visto ahora mismo anotar debajo del aro, aunque en realidad lo que a él le caracterizó desde su llegada a la liga fue el hecho de ser prácticamente el primer hombre alto con un lanzamiento exterior. De hecho, cuando comenzó a jugar con los Buffalo Braves, que dirigía entonces Jack Ramsey, ese hombre que posteriormente llevaría a los Portland Trail Blazers al anillo en el año 77, se empeñó Ramsey en que Bob McAdoo jugara como alero, hasta que una serie de actuaciones nefastas, sobre todo desde el punto de vista defensivo, por ejemplo un duelo en el que se midieron los Buffalo Braves con los New York Knicks y que Bill Bradley, el que era alero estrella entonces del equipo neoyorquino, pues le anotó no sé si más de 30. El que le defendía en aquel caso, que era Bob McAdoo, pues desde aquel momento empezó a cambiar de opinión Jack Ramsey, se dio cuenta de que no podía jugar Bob McAdoo de alero y lo empezó a utilizar como 5, como center, un hombre de 2'08" que tenía una muñeca excepcional. Lo que no entendemos es que con esa altura no lo hubiesen utilizado anteriormente de 5. Bueno, en realidad era su posición. Fueron solo los primeros meses en su primera campaña en la NBA cuando Ramsey en los Buffalo Braves se empeñó, dado su buen tiro exterior, en utilizarle como alero, algo que después quedaría descartado. Danny Ainge con 8 puntos ya acumulados en el encuentro y ese promedio en playoffs que apenas llegaba a 4 puntos. McAdoo tenía una muñeca, un tiro excepcional, pero era también algo heterodoxo, no tanto como el que hemos visto lanzando los libres de Jamal Wilkes, pero también un poco extraño porque
digamos que parecía lanzar con las dos manos a la vez, una cosa, bueno, luego tendremos ocasión probablemente de apreciarlo en algún tiro libre quizás. Volvía la ventaja de 10 puntos para los Boston Celtics. Intentaba Michael Cooper llevarse ese balón sin que la presión de Boston pudiese surtir efecto. Scott, el que amagaba con el lanzamiento. Cooper sacando fuera nuevamente. Bob McAdoo, Karim, el célebre gancho de Karim que no entraba en esta ocasión. Y ahora es Danny Ainge el que rápidamente sacaba la bola. El lanzamiento exterior no transformado. Robert Parrish luchaba por el rebote. También McHale. Al final el que se hacía con la bola en este caso iba a ser Scott Wedman. Y apoyándose en tabla no conseguía anotar. La réplica era para los Lakers. Bueno, Scott, el que buscaba el lanzamiento, sacaba la falta personal. Uno de los Sonics decía, pues en el que brillaba el veterano, por ejemplo, Fred Brown, Fred Downtown Brown, Lonnie Stone, y por supuesto en el backcourt Denny Johnson, que acababa de llegar en el verano del 83 a los Celtics, proveniente de los Phoenix Suns, un intercambio que nunca se entendió. Rick Rubio fue la moneda de cambio, un hombre que no hizo prácticamente gran cosa una vez que llegó a los Suns. En cambio Denny Johnson, todo el mundo lo sabe, pues uno de los mejores jugadores de la historia de la liga. Karim Abdul-Jabbar, que había tenido ya dos oportunidades desde esa misma situación para hacer su gancho y no lo había aprovechado, en este caso no había anotado. Ahora McHale buscaba a Robert Parrish, la asistencia para Larry Bird, el tapón de Karim Abdul-Jabbar y la recuperación para los Lakers, que con velocidad querían seguir recortando su desventaja. Worthy, Johnson y el tapón también en defensa, aunque el rebote era para Magic Johnson, que optaba por dejar atrás y buscar un nuevo ataque para los Lakers, tranquilizar un poco el juego. Realizaron el ritmo los Lakers del Showtime, les sobró casi un pase, estaba prácticamente ya debajo del aro Michael Cooper cuando recibió el último pase de Magic. Ahora de nuevo Jace Worthy debajo del tablero, siendo efectivo sin duda, demostrando que sus 2 metros largos. Ainge, el lanzamiento exterior era de 2, pero no conseguía anotar. 2 metros largos de Jace Worthy, que no solo le permitían capturar rebotes ofensivos, sino que su principal cualidad era precisamente esa, el hombre que mejor comprendía el contraataque lanzado siempre por Magic Johnson, quizá el mejor o uno de los mejores culminadores de contraataques de la historia. Vemos cómo corre la cancha esperando el pase, la asistencia en este caso de Magic. Esto es como lo que señalaban en el famoso gol de Maradona, ¿no? El hombre que le dio el pase en el centro del campo decía, con el pase que le di como para que no metiese el gol. En este caso con los pases que daba Magic Johnson como para no meter la canasta. Sí, de todas maneras tenía una enorme capacidad de salto, una gran envergadura Jace Worthy, y esa facilidad para agarrar el balón con una sola mano como si fuera una manzana, ya fuera con la derecha, él obviamente era diestro, o ahí le hemos visto hacerlo con la izquierda. Ahora Larry Bird, que no podía buscar esa asistencia, estuvo mucho más rápido. Magic Johnson en la recuperación, el lanzamiento y canasta, con ese tiro que hablábamos anteriormente de Jamal Wilkins, algo peculiar, pero sin duda efectivo a la hora de ejecutarlo. Bueno, pues los Lakers que volvían a recortar máxima ventaja. Ahora Parrish, el que buscaba también una canasta rápida, dejando un poco más distante esa ventaja para los Boston Celtics. 8 puntos, 61-53. 61-53 y estamos en el segundo cuarto. Prueba de que los ha cambiado mucho el baloncesto desde entonces, sí, hasta nuestros días. Entonces no tenían nada que ver, eran dos equipos bastante ofensivos estos. En la temporada 83-84 los Lakers el cuarto equipo que más anotaba. Por supuesto, esos míticos Denver Nuggets eran los números 1 en esa faceta, con más de 123 puntos de promedio por partido. Un equipo que atacaba y no defendía un pimiento. Después San Antonio y Detroit, y cuartos los Lakers con 115,6 puntos de media. Celtics estaba en algo menos, los séptimos me parece, con 112,1. Sí, pero vamos, en cambio, valores por encima de los 100 puntos. A la hora de defender encajaba bastantes más puntos Lakers que Celtics, que era el quinto mejor defensivamente hablando, quinto mejor equipo de la liga. Los que menos encajaban eran los Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks, que habían sido derrotados en esa final de conferencia por Boston, y eso que sin duda, bueno, pues Milwaukee había forzado 2-1. No, al final fue un 3-1 lo que consiguió forzar Milwaukee, pero Boston desarrolló sin duda en esa final con un rotundo 4-1. Hablábamos anteriormente de que, bueno, los valores de
los partidos eran completamente diferentes, y es que siempre mirando alguno de los marcadores que se producían en esa fase final encontrábamos algún marcador superior a los 100 puntos. Lo anormal era encontrar alguno que estuviese por debajo de esos 100 puntos, y es que en la serie entre Boston y Milwaukee, tan solo en el primero Milwaukee se quedó en 96 puntos, lo cual nos da una idea de que el baloncesto ha cambiado y quizás se ha perdido un poco más de espectáculo, puesto que ver tanteadores tan altos sin duda anima mucho más al público. Como pueden ver, bueno, es una final, el Boston Garden estaba a abarrotar, pero se había producido una circunstancia también importante en esa temporada 83-84, quizás no empezó a influir en esta misma campaña. Había un cambio de comisionado en la NBA. El hombre que había llevado a cabo la fusión con la ABA se retiraba. En este caso era Larry O'Brien, el hombre que había llevado esa fusión sin muchos traumas aparentemente, y llegaba un nuevo comisionado, en este caso David Stern, con una filosofía completamente diferente. Llegaba la modernidad, yo creo, Raúl. Llegaba la modernidad, empezaba a pensar más en lo que era el NBA negocio. Y al final, bueno, pues ha ido evolucionando a lo que es actualmente la NBA con el propio David Stern. Un fenómeno con una gran repercusión internacional y que se debe en gran parte de ello, sin duda, a la sapiencia, a ese talento del lince de este David Stern, al que yo creo que le quedan muchos años al frente todavía de la liga de baloncesto profesional. Aunque quizás en los últimos tiempos ha habido, bueno, por parte de también franquicias, algunas quejas al respecto de la política que se estaba llevando en algunas facetas, pero bueno, son diálogos, y en situaciones de crisis como la que se ha vivido, se lleva viviendo económicamente en la NBA, hay que buscar soluciones, y desde el propio comisionado se siguen planteando soluciones alternativas para ver si se puede seguir una senda que en esa época empezaba poco a poco a cimentarse en la NBA, un mercado, el nacional, que empezaba a estar más sólido e incluso a ampliarse, y a nivel internacional desde los años 80 se pueden imaginar pues la evolución que ha tenido hasta llegar a nuestros días. Yo recuerdo en aquellos años 80 que algunos de nuestros aficionados, de vez en cuando se podía seguir en nuestro país algún partido los fines de semana en los programas deportivos que había los domingos de la mañana, partidos que siempre eran partidos de la final de la NBA, solían ser los partidos decisivos, mientras que hoy en día pues en NBA Plus se pueden seguir prácticamente todos los días partidos. La evolución, hablamos de un país como España, en el que en aquella época era imposible tener un jugador en la NBA, pero bueno, poco a poco se han ido diversificando los mercados. Ya no solo se piensa en el mercado norteamericano, sino que la NBA piensa en un mercado global mundial. Así es, efectivamente, los aficionados al baloncesto estadounidense, vaya golpe que se ha llevado, hablando de aficionados, este señor, me parece que llevaba gafas incluso, y que han salido volando por los aires. En este caso no ha podido evitar que James Worthy se lanzase a por ese balón. Él podía ver a pie de cancha el gran espectáculo que suponía esta final entre los Celtics y los Lakers. Nosotros podemos disfrutar aquí en NBA Plus tanto de toda la actualidad de la NBA como de estos pequeños grandes clásicos que han ido jalonando la historia del baloncesto estadounidense. Vamos a ver Dennis Johnson, Gerald Henderson, el backcourt de los Celtics manejando el balón. Johnson con problemas, ahí estuvo a punto de cometer dobles, finalmente soltó el balón pero no buscó o no pudo encontrar el aro, y ahora los colegiados han parado el juego, puesto que había un tiempo, parece que es que había que poner ese balón en juego porque se había perdido por la línea de fondo. Michael Cooper, perdona que te interrumpa, Raúl, un habitual escolta, subiendo el balón. Para Karim, el gancho, ahora sí funcionaba y convertía 2 puntos, dejando a los Lakers por primera vez en el encuentro con ventaja, 66-65. Bueno, pues había que esperar hasta el tercer periodo para poder encontrar a los Lakers con ventaja en el marcador. Johnson, el lanzamiento, canasta. Bien movido el balón por parte de Gerald Henderson, ese hombre que se formó en una pequeña universidad de Virginia y que ya decíamos jugaba su última temporada en las filas de los Boston Celtics. Tampoco estuvo muchos años, me parece que fueron 4 o 5. Es Worthy moviendo sobre Magic Johnson. Worthy, ataque estático el que tenía que buscar a Los Ángeles Lakers. Michael Cooper, el lanzamiento de 3, pedrada de Michael Cooper. Y creo que era uno de sus puntos fuertes. Es verdad que era un lanzamiento forzado, pero siempre fue un buen triplista Michael Cooper. Y este hombre, Dennis Johnson, era un seguro de vida completísimo, capaz de anotar, gran defensor. Pero también bueno el movimiento de Kareem Abdul-Jabbar. La canasta valía y había falta personal
lo que le permitía o lo que le daba la opción al jugador de los Lakers de nivelar nuevamente el marcador. Robert Parrish, el que estaba enfrentándose a él, el colegiado que entendía que la falta personal, vamos a ver quién se la cometía, si Robert Parrish o Larry Bird, que llegaba también en la ayuda. Vemos la evolución de Kareem Abdul-Jabbar en el primer periodo, 6 puntos, y en el segundo llevaba 8 ya. Y ahí está el 15º en la cuenta de Kareem en este encuentro. Un Kareem que en un partido jugado en Las Vegas frente a Utah había nada más y nada menos esta temporada, te puedes imaginar el qué, había superado a Will Chamberlain como más historia de la NBA. Lo consiguió precisamente en esta temporada 83-84 Kareem Abdul-Jabbar. Seguiría luego anotando mucho más puntos. Sí. Unas cifras que perduran todavía. El movimiento ahora de Johnson, se acaba para Larry Bird, el típico tiro del jugador de Boston, el rebote y en este caso también el tapón sobre el tiro de Cedric Maxwell. Nater el que había conseguido poner ese tapón. Es raro que Larry Bird haya fallado ese tiro con una posición clara, había salido bien de los bloqueos y estaba prácticamente solo. Luego el esfuerzo rebotador de este hombre, de Cedric Maxwell, un hombre que se formó, me parece que estaba en su séptima temporada de experiencia en la liga, 11.6 rebotes, un hombre con cierto instinto reboteador en ataque, en la posición de power forward. Él se formó en la Universidad de North Carolina, pero no la mítica, la de Chapel Hill, sino la de Charlotte. Charlotte, donde Raúl, como los buenos aficionados conocen, a partir del 2004 volveremos a tener el baloncesto profesional. La franquicia que ha adquirido un afroamericano, Robert Johnson, primer propietario afroamericano en cualquier deporte profesional estadounidense. Vaya manera de parar en un tiempo y levantarse en el contraataque desde 5 metros, Larry Bird. Uno de sus habituales también movimientos. Sí, es importante que haya baloncesto, yo creo, en Carolina del Norte, un estado con tanta solera en baloncesto, con universidades tan célebres y con tradición como la propia North Carolina, como Duke, el eterno rival, y la propia Wake Forest. Ahora la falta personal en ataque le permitía a Boston intentar incrementar su ventaja. Pat Riley, que buscaba también soluciones en el banquillo. Larry Bird, de nuevo el hombre que buscaban. La falta de Michael Cooper. La sombra de Cooper persiguiendo por toda la cancha a Bird. Pero en este caso la sombra había llegado un poco más tarde. Y ahí es la ventaja que había sabido aprovechar el jugador de Boston para sacarle la falta personal. Años después jugaría en Europa, en Grecia, en el Panathinaikos. Michael Cooper. McAdoo regresaba también a la pista para los Lakers. Larry Bird no conseguía anotar. Robert Parrish en el rebote, canasta y sacaba la falta personal. Falta personal de Kareem Abdul-Jabbar. Importantísima esa canasta, sin duda, para Boston, que quería mantener a cierta distancia a los Lakers. Inspirado en el rebote ofensivo, Cedric Maxwell en este encuentro. Primero hemos visto la facilidad para moverse en el poste bajo también de Larry Bird. Raro de nuevo que falle el lanzamiento, y Maxwell fajándose ahí en el rebote. 6 puntos arriba a los Boston Celtics. Parcial de 6-0 que le habían endosado de momento los Celtics. Y el viejo Boston Garden que se volvía loco. Un Boston Garden donde ya hace años que no juegan, como todo el mundo sabe, los Celtics, sustituido por el actual Flip Center, al igual que el legendario Forum de Los Ángeles de Inglewood dio paso al Staples Center. Los partidos, los Lakers y también respectivamente Boston. Los Lakers siguen estando en lo más alto de la liga. Boston, que quiere regresar a esos puestos de honor, pero bueno, vamos a ver si poco a poco lo puede conseguir o no. Sí, hicieron una gran temporada los Boston Celtics de Jim O'Brien la temporada pasada, y los Lakers, que después de pasar grandes apuros en el primer tramo del presente curso, parecen recuperar la senda del éxito. Por lo menos tiene toda la pinta de que van a disputar los playoffs. De momento están en posiciones que permiten pensar que va a ser así. Veremos qué es lo que nos puede deparar al final de la temporada, aunque
Pues lo lógico es pensar que los Lakers estarán en esos playoffs. Larry Bird el movimiento, no consigue anotar. Robert Parrish con el rebote, canasta. Está dominando ahora bajo el tablero de los Lakers Boston. Esa ventaja de 6 puntos, 78-72 de momento para el conjunto local. Michael Cooper el que se encargaba de subir la bola. La presión en toda la cancha que buscaba ahora Boston. La pantalla de Kareem Abdul-Jabbar para el lanzamiento de James Worthy. Canasta para los Lakers. Se colocan a 4 en este tercer periodo. Parrish sobre Johnson. El lanzamiento se quedaba corto. Rebote para Larry Bird. Y Larry Bird que ahora pasado no conseguía anotar, pero sí lo hacía con ese mate Robert Parrish. Dos hombres los que veíamos ahí, Larry Bird y Robert Parrish, en el top 10 de la liga en lo que a rebote se refiere. Robert Parrish era el séptimo y Larry Bird el noveno. Estaba en un promedio Parrish de, bueno, tanto uno como el otro algo por encima de los 10 rebotes por partido. Números importantísimos, sobre todo porque esas son opciones que luego tenía su equipo para poder buscar canasta. Adivina quién era el número uno en ese tipo de rebotes. Bueno, pues no, en rebotes en general, tanto ofensivos como defensivos. Moses Malone, el center de los Philadelphia 76ers, y un auténtico carpanta de los rechazos. En este caso no iba a poder estar o no podía estar en esa gran final. Y ahora la falta personal sobre Worthy, cometida por Johnson. Todavía perdona. No, opción para los Lakers de poder buscar 2 tiros libres, eso sí. Todavía no usaba las gafas. Es Worthy. Esas gafas que ya tenía, evidentemente, le vemos ahí al fondo Kareem, y que posteriormente comenzaría también a usar este alero de North Carolina, un hombre que coincidió con Michael Jordan. Ese famoso título de los Tar Heels en el año 82 en la ciudad de Nueva Orleans, con el tiro de Jordan, que era entonces un novato, prácticamente sobre la bocina, y que le dio el título a North Carolina. Tuvo suerte, la verdad, David Stern, porque al duelo que desde principios de los 80 entablaron Larry Bird y Magic Johnson, dos personajes muy carismáticos y que representaban dos formas distintas, igual que los propios Celtics y los propios Lakers, dos formas diferentes de concebir el baloncesto. Inmediatamente en el verano, a continuación de esta gran final, en el draft del 84, Michael Jordan, después de ganar en Los Ángeles 84 en los Juegos Olímpicos que se disputaban también ante la selección española que dirigía entonces Antonio Díaz Miguel, y también el baloncesto español en aquella época viviendo su época dorada. Qué tiempos aquellos. Que se echaba con ese título. También hay que hacer mención a que esos Juegos Olímpicos del 84, aunque no es de desmerecer el papel de la selección española, hubo un boicot de el bloque en torno a la Unión Soviética para no acudir a esos juegos, después de que se devolviesen la moneda también al bloque norteamericano, que no había querido asistir a los Juegos de Moscú en 1980. Sí, el otro día comentábamos precisamente como un hombre muy importante en los años 80 en la liga, y bueno, en el año 80 en concreto era todavía joven, era un universitario. Buck Williams, ese power forward que lo fue de los New Jersey Nets y fundamentalmente también de los Portland Trail Blazers, pues se quedó sin ser olímpico en Moscú por el boicot, cuando era uno de los seleccionados en teoría para ser parte integrante de la que habría sido la selección representativa de los Estados Unidos, y que bueno, seguro hubiese llegado lo más lejos posible, aunque bueno, después era la época en la que iban los universitarios, después de sorpresas como la de los Juegos de Múnich, cualquier cosa podía pasar. Esa es la anterior jugada en la que Larry Bird se hacía con la bola, pero el colegiado no entendía que hubiese pisado la línea, y esa es la disputa en la que al final el balón llegaba para Magic Johnson, iba a dejar sobre James Worthy, que en su penetración en canasta iba a ser objeto de falta personal por parte de Dennis Johnson. Ha sido una acción muy arriesgada de Johnson. Dennis ahí se disculpa ante James Worthy. Worthy, que en realidad se pronuncia Worthy. Nosotros estamos tan acostumbrados que ya es muy difícil cambiar. Sí, sobre todo dices Worthy y no sabe la gente a lo mejor de qué jugador estás hablando, porque todo el mundo ya asimila que es James Worthy, que el nombre que tiene, o también la pronunciación anglosajona de muchos nombres cambia en torno a la pronunciación. Los hombres norteamericanos se disputan
los más latinos. Altísimo porcentaje, 8 de 9, casi infalible en tiros de campo en esta noche, James Worthy. No así su compañero, hemos visto antes la estadística, compañero de perímetro Michael Cooper, apenas llevaba 2 de 10. Y el choque en un pañuelo, un solo punto arriba en su propia cancha, los Boston Celtics. Con 4 minutos todavía por jugar de este tercer periodo. Larry Bird, el hombre que movía el balón, buscaba ahora Kevin McHale, el lanzamiento exterior, canasta. Bueno, pues 2 puntos conseguidos ahora para Boston Celtics. Y ahora el contragolpe rápido con James Worthy, que se había encontrado con ese error defensivo de Scott Wedman, que había dejado su posición completamente sola. Y la canasta cómoda para los Lakers, manteniendo ese punto de desventaja. Qué velocidad en la transición ofensiva, encabezada por Magic, como no. Luego Larry Bird, sacando del poste bajo, el lanzamiento de Niang se quedaba corto, el rebote para los Lakers, que tenían la opción de ponerse con ventaja en el marcador. Magic Johnson subiendo el balón, dejando para Michael Cooper. Cooper de nuevo para Johnson. Michael Cooper dejando pasar también la posesión. Balón para Kareem Abdul-Jabbar, le devolvía ahora y canasta de Michael Cooper, entrando muy bien y apoyándose, como decíamos, en Kareem Abdul-Jabbar. La ventaja de un punto para los Lakers, 82-83 en este tramo final de este tercer periodo. El lanzamiento ahora de Larry Bird, no consigue anotar, sequía anotadora para Boston, rebote para Magic Johnson. Qué velocidad, qué pase y qué canasta conseguían los Lakers. Pues una asistencia más del hombre que lideró aquella temporada 83-84 la liga en lo que a asistencia se refiere, más de 13 por partido, y estableciendo algunos récords, como por ejemplo conseguir en un partido de fase regular en un único cuarto 12 asistencias, o por ejemplo también un récord en partido de playoff, en concreto en la anterior eliminatoria, aquella en la que se deshicieron los Lakers de los Phoenix Suns por 4-2, en uno de esos choques frente a Phoenix sumó 24 asistencias Magic Johnson, lo cual constituía un récord absoluto en un partido de playoff por parte de cualquier jugador en toda la historia de la liga. Bueno, pues los Lakers, que habían pedido Boston Celtics había pedido tiempo muerto, el partido que estaba igualadísimo, y vamos a vivir el tramo final de ese partido, que recuerden es la final del año 84. Bueno, pues vamos a vivir ya ese tramo final del segundo partido de la final del 84 entre Boston Celtics, Los Ángeles Lakers. De momento el segundo partido con esa ventaja de tan solo un punto, 84-85 para Los Ángeles Lakers. Hablábamos anteriormente de que el primer encuentro lo había ganado los Lakers. La presión estaba sin duda para Boston, puesto que el siguiente partido, el tercero, tendría que ser en California para los Lakers ser locales, y sin duda Boston tenía problemas para poder aguantar esa ventaja a campo. Si tenía una derrota, la verdad que la perdía de forma completa. Los dos ayudantes los hemos visto ahí, de Casey Jones, Jim Rogers, que le sucedería años después. Efímera la experiencia la suya como head coach de los Boston Celtics, y el otro hombre con bigote, también ayudante de Casey Jones, Chris Ford, sería a su vez sucesor de Jim Rogers. Vemos una endogamia en el banquillo claramente en los Celtics. Los ayudantes iban convirtiéndose progresivamente en entrenadores jefes. Bueno, pues ahora la recuperación de ese balón por parte de Cedric Maxwell, lo había hecho con ese rebote. Querían poner un poco más de calma en el juego de Boston, que en los últimos instantes de ese tercer periodo se había precipitado, sobre todo con bastantes errores en los lanzamientos. Larry Bird, el lanzamiento girando en el aire y canasta, muy buenos movimientos. Lanzamiento a la media vuelta, una y otra vez pidiendo el balón ahí en el poste bajo. Pero la ventaja era de un punto, 86-85 para Boston Celtics. Magic Johnson, Magic buscando el lanzamiento exterior que no convertía, en este caso Jamal Wilkins. Fue una pena lo de Jamal Wilkins, porque él padeció una infección intestinal en esta temporada, y aquello supuso, bueno, él era relativamente veterano, pero supuso un punto de inflexión porque no volvió a recuperar su nivel, un nivel que era altísimo realmente en todos sus años en la liga, y a partir de aquella enfermedad que le tuvo algún tiempo apartado de las canchas, aunque reaparecería, y vemos cómo está disputando esta final, pues nunca volvió a tener el mismo nivel tan brillante de sus años anteriores en la liga. Bien, el hombre que había conseguido la canasta anteriormente, ahora también con ese movimiento. Vaya finta de tiro y el lanzamiento encogiendo las piernas
pues le daba 5 puntos de ventaja sin duda a su equipo, que le llegaban en un momento importantísimo después de que los Lakers hubiesen recuperado una desventaja que había llegado a ser de 13 puntos. Y estos últimos segundos del tercer periodo, Magic Johnson buscaba la responsabilidad, anotando 2 puntos más, dejando la desventaja en 3. Y ese marcador, lo hacíamos mención anteriormente, 90-87, y estábamos llegando al final del tercer periodo, lo que significaba que sin duda íbamos a superar de nuevo los 100 puntos. El lanzamiento a la desesperada, a punto estaba incluso Scott de haber anotado canasta. Me está dejando mal Scott Wedman, porque he dicho que era un gran tirador, y efectivamente lo fue en los Kansas City Kings, un hombre de 20 puntos de media por partido, pero que en sus años, ya en la treintena aquí en los Celtics, pues aunque todavía jugaba bastantes minutos, pues evidentemente había descendido un peldaño en sus prestaciones. Hemos visto a Karim sentado junto a Mitch Kupchak, otro hombre que tuvo mala suerte con la salud, peor que el caso de Jamal Wilkes, porque aquel problema a Jamal Wilkes le cogió ya relativamente veterano, pero Mitch Kupchak, que era un pívot, un ala pívot muy prometedor, tuvo una gravísima lesión de rodilla en la temporada 81-82, aquella misma en la que al poco de empezar Pat Riley suplió al hombre que se había enfrentado con la estrella joven del equipo, con Magic Johnson, me refiero a Paul Wesker. Mitch Kupchak tuvo esa grave lesión, por eso con la temporada empezada incorporaron, y fue un acierto, los Lakers a Bob McAdoo, y Kupchak se pasó pues el resto de esa temporada y la siguiente, la 82-83, prácticamente en blanco. Había vuelto esta temporada, pero ya hemos visto que ni siquiera ha dispuesto de un minuto en cancha. Un hombre que todavía estuvo algunos años en los Lakers, pero que vio de una u otra manera truncada su progresión por culpa de esa lesión de rodilla. El que notaba ese tiro libre, buscaba también el segundo, con 12 puntos, sí, anotados 13 ya. Era el tercer anotador del equipo en la fase regular, después de Karim y Magic Johnson, Jamal Wilkes. Por cierto, que Mitch Kupchak es el actual general manager de los Lakers, el hombre que ha suplido al Logoman, al mítico Jerry West, que ha pasado ahora. sí, y que ha sorprendido a muchos analistas, prescindiendo del que había sido su gran apuesta en el pasado draft, Drew Gooden, incluido en ese intercambio junto al croata Gordan Giricek, que ha dado con ambos en Orlando. Y que de momento les está dando buen resultado. Sí, están jugando bien junto a Tracy. Y a cambio ha llegado, además de Ray Humphrey, Mike Miller, que fue rookie del año en la temporada anterior a la primera de Gasol, y que creo puede aportar, además de un excelente tiro exterior, pues ayuda en el rebote y, digamos, esperemos una salud que algunos de los hombres de perímetro de Memphis, como Michael Dickerson, por ejemplo, que lleva 2 años torturado por las lesiones, pues una salud que a QB Brown le hace mucha falta en esas posiciones de la plantilla. Veremos qué es lo que puede suceder. Ahora Wedman, el que buscaba el lanzamiento, canasta para Boston, 2 puntos más que le permiten dejar esa ventaja en 3, 92-89. Ahora el ataque es para los Lakers. Wilkes entrando a James Worthy que le devuelve el balón, buscando el lanzamiento, no consigue anotar. El rebote es para Wedman de nuevo. Lo ha dejado sobre Danny Ainge, que vuelve a dirigir a su equipo. Wedman, balón interior, el que buscaba ahora sobre Cedric Maxwell que saca fuera. Wedman, el lanzamiento de 3, no anota. Rebote para los Lakers, pero hay falta personal en esa lucha por parte de James Worthy sobre Kevin McHale. Worthy, que ahí vemos cómo ganaba el título en la NCAA con North Carolina en 1982. Sí, es la final que comentábamos, con aquel tiro decisivo de Michael Jordan en los últimos instantes. Regresaba a cancha a la River después de tener un pequeño descanso. Maxwell, que se retiraba al banquillo con esa ovación por parte del público después de realizar un sensacional trabajo. En la práctica era más importante, partiendo del banquillo, Kevin McHale que el propio Cedric Maxwell. Más puntos y rebotes del propio McHale. Por cierto, que en aquella final de North Carolina, además de Jordan y James Worthy, también estaba otro conocido de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del año 84, aquel Sam Perkins, que debutó en la liga con los Dallas Mavericks, que luego ha pasado por varios equipos. La falta personal sobre Bob McAdoo.
la van a señalar a Larry Bird. En el 80, como ven sobreimpresionado, fue elegido el mejor debutante de la temporada. Era el movimiento debajo de la canasta que buscaba Bob McAdoo para intentar anotar, y los Celtics fueron obligados a frenar en una falta personal cometida, como decíamos, por Larry Bird. Tuvo suerte Bob McAdoo en aterrizar en estos Lakers. Él supo reconvertirse, siempre había sido jugador capital en todos sus equipos, el mejor anotador de aquellos conjuntos, y la verdad es que fue inteligente, supo reconvertirse en hombre de banquillo decisivo también, pero cambió el rol y le sirvió para participar en 2 campeonatos ganados por los Lakers. Algo parecido le pasó a otro gran jugador, también entre los 50 mejores jugadores de la historia, evidentemente en una posición radicalmente distinta, la de point guard. Me refiero a Nate Archibald, Tiny Archibald, hombre también acostumbrado en sus equipos al protagonismo absoluto, a pesar, me refiero en la faceta anotadora, a pesar de su escasa estatura y de jugar como base. Sin embargo, llegó a los Celtics y después de algunos años no muy lucidos en Boston, pues en esa temporada 80-81 por fin ganó el ansiado anillo, siendo el director en cancha de los Boston Celtics y reconvirtiendo, al igual que Bob McAdoo, su papel en este caso no convertido en suplente, era el base titular, pero sí siendo un hombre menos anotador y más centrado, por ejemplo, en dar asistencias, en jugar más colectivamente y buscando el lucimiento de los compañeros. 20 puntos los anotados hasta el momento por Larry Bird, acercándose poco a poco a su media de playoff. Tomás, el 21, que anotaba en ese tiro libre, y la ventaja volvió a ser de 4 para los Celtics, 98-94. Unos minutos también ya de este encuentro en su cuarto periodo, y ahora hay pasos de Bob McAdoo. En un momento decisivo también para el juego, y ahora tiempo muerto que se solicitaba en cancha, es de imaginar que solicitado por los Lakers para intentar solventar algún que otro pequeño problema que se había registrado en las últimas acciones. Ni un minuto tampoco de ese hombre al cual vemos de espaldas, Emil Carr, al que muchos recordamos de nuestros encuentros televisivos o cuando veíamos estos encuentros en televisión española, agitando permanentemente la toalla desde el banquillo y prácticamente convertido en líder oficial del equipo, a pesar de que no era un jugador despreciable. Tom Heinsohn, antigua estrella Heinsohn de los Boston Celtics en los años 50-60. Pues reanudando el juego, Wedman, el que buscaba el tiro exterior, no conseguía anotar, y ahora el ataque, en este caso era para los Lakers. Balón que buscaba McAdoo, y buena la canasta de James Worthy, que además sacaba la falta personal de Cedric Maxwell. Pues opción para una jugada de 3 puntos, moviendo muy rápido el balón, y un partido este segundo en el que quizás Magic Johnson no estaba teniendo tanta presencia como había podido tener a lo largo de la fase final de esa temporada para los Lakers. Estaba pasando más desapercibido dentro de lo que era el juego de los Lakers hasta el momento. Hemos visto como en ataque Bob McAdoo empezaba gran parte de sus acciones en posiciones de perímetro, de cara al aro. Bueno, vaya capacidad también para el rebote de Larry Bird, recordemos, entre los 10 mejores en esa faceta en la liga. Pero la falta personal sobre Larry Bird y el look también de los años 80. Comienzo de los 80. Que han cambiado muchas cosas, no solo el juego, han cambiado el look, han cambiado también las indumentarias de los jugadores, el look de los jugadores, aunque hay una cosa que no ha cambiado, es que es sin duda el mejor baloncesto el que se podía vivir en aquella época en el mundo, y sigue siendo la NBA el mejor baloncesto del momento. De las consultas por parte de los técnicos de los Lakers con los colegiados. Larry Bird, el que buscaba ahora el lanzamiento,
tiro libre, anotando su 22º punto. Otro hombre que ha pasado desapercibido ha sido Kurt Rambis, antiguo jugador de la californiana Universidad de Santa Clara, ese hombre sacrificado que hacía el trabajo sucio, prácticamente basurero bajo tableros, recogiendo todo aquello que caía o quedaba suelto, pero siempre muy limitado en ataque. De hecho, vemos como Pat Riley está apostando por Bob McAdoo. Ahora Kareem Abdul-Jabbar, el que había amarrado ese gancho y buscaba también la ayuda en defensa. Por cierto, ¿sabes qué otro deporte ha practicado Bob McAdoo? A modo de curiosidad, y cuando estaba ya en, pues no sé si en el high school o incluso en la universidad, él jugó precisamente en la misma North Carolina, años antes evidentemente de Worthy o Michael Jordan. Pues el salto de altura, se dedicó al salto de altura y coincidió uno de sus rivales en aquella especialidad atlética, era Bobby Jones, este ala pivot que en aquellos años militaba y militó muchos años en los Philadelphia 76ers. Era uno de los hombres que formaban el quinteto titular que en la temporada anterior a esta había llevado a Philadelphia al anillo. Bobby Jones formaba el quinteto junto, como todo el mundo recuerda, Morris Chicks, Andrew Toney, el Dr. J, el propio Jones y Moses Malone. La final del interior que recordemos, Philadelphia ha ganado ante los Lakers. Un viejo conocido estamos viendo ahí de fondo, Larry Spriggs. El puesto de pie, el hombre que ven ahí puesto de pie con el chándal de los Lakers. Otro que no juega ni un minuto en un choque tan decisivo. Formado en la Universidad de Howard y al que recordamos haciendo pareja con Brad Branson en el Real Madrid, también en los años 80. O sea, la pivot zurdo, con mucha clase, pero algo limitado por su falta de tiro exterior. Un hombre bueno en defensa, capacidad reboteadora, con manos muy rápidas y una gran visión para el pase. Que a lo tonto es campeón de la NBA gracias a su efímero, un par de temporadas, paso por los Lakers. Pues ya 4 puntos de ventaja para Boston en este tramo final. Magic Johnson buscando nuevamente a Bob McAdoo. Balón para Kareem, el gancho no convertido. No tenía quizás su mejor partido Kareem Abdul-Jabbar en este duelo, el segundo de la final del 84 ante Boston. Cuando de nuevo se encargaba de subir esa bola Gerald Henderson para Boston. La River que perdía la bola. La recuperación por parte de Magic Johnson, que se había convertido ahora en el encargado de dirigir sin duda a su equipo. Bob McAdoo, en movimiento, se paraba, canasta. 2 puntos para los Lakers, que dejaban en solo 2 la desventaja y menos ya de 5 minutos 50 por jugar. El propio McAdoo hace las veces de segundo distribuidor del juego, pues por ejemplo desde el poste alto. Hemos visto ahí un ejemplo de su peculiar suspensión, movimiento prácticamente de las dos manos orientadas hacia el aro. Era veterano ya, había nacido en el 51 Bob McAdoo, estaba en los 33 años. Se retiró porque jugó en Italia, pero disputó su último año en la NBA en la 85-86, es decir, un par de cursos después de este, y lo hizo con la camiseta de los Philadelphia 76ers. Al que tampoco vemos disponer de un solo minuto, a ese Greg Kite, que pasó varios años. También un hombre como Dennis Ainge, procedente de la Universidad Mormona de Brigham Young, un hombre que pasó varios años en los Celtics sin pena ni gloria, como eterno suplente y rostro familiar en el banquillo del equipo que dirige. Jones, al que todo el mundo recuerda como partícipe de ese gran equipo de los Celtics que arrasó en tiempos de Bill Russell la liga, primero formando el backcourt como escolta junto a Bob Cousy, y luego cuando este se retiró pasó a ser el point guard, el director de orquesta, acompañado en el backcourt por Sam Jones. La River, nuevo rebote el que se hacía con el mismo, luchaba por también su tiro, no lo conseguía capturar, aunque ahora a punto estuvo de robar ese balón. La posesión para los Lakers. James Worthy, que se había precipitado quizás en el pase sobre Magic Johnson. La River que había tenido ese tiro, no lo había conseguido anotar, y la opción era para los Lakers de
seguir incrementando su anotación en el marcador. Kareem Abdul-Jabbar, que perdía la bola, salto entre dos, según indicaba el colegiado, salto en el que en principio, bueno, pues Kareem iba a tener la ventaja sobre Henderson. Esa era la anterior acción en la que conseguía anotar Kareem Abdul-Jabbar ante Larry Bird, con ese rectificado en el aire, y esa ventaja para Kareem Abdul-Jabbar que al final no se iba a poder reflejar, puesto que el colegiado entendía que había que repetir el salto entre dos. Pat Riley siguiendo con muchísima atención lo que sucedía sobre el terreno de juego, pero la cancha en este caso. Y ahora Worthy el que llegaba a tocar ese balón, la recuperación por parte de los Lakers, buscaba la asistencia Magic Johnson, el balón que Henderson, el balón, era Johnson, perdón, el hombre que conseguía anotar, o buscaba anotar en este caso la canasta, era Dennis Johnson el que buscaba llevar el contragolpe, y en este caso Michael Cooper el que había cometido la falta personal. No había aprovechado su oportunidad de los Lakers. Ahí de fondo a la aficionada con esas gafas peculiares y vestida de verde y blanco, con los colores de los Celtics, tratando de llamar la atención de la cámara. Hay algo que no ha cambiado, sigue siendo uno de los alicientes de todo el público el llamar la atención en esas butacas próximas a la cancha, butacas que en aquel entonces tenían un valor muy elevado y que hoy en día siguen teniendo un valor mucho más elevado. Johnson, el que busca el lanzamiento, convierte, 4:41 lo que resta, 3 puntos de ventaja. 2 puntos que tiene que intentar recuperar a los Lakers. Magic Johnson dejaba ese balón para Bob McAdoo, la asistencia, canasta en ataque que no vale. No vale la canasta por parte de Michael Cooper, puesto que el colegiado entendió que hubo falta en ataque, opción para Boston de distanciarse mucho más, y esa era la acción en el ataque. Bueno, pues los colegiados habían rizado el rizo. Muy rigurosa, evidentemente. No se aprecia dónde está exactamente esa falta en ataque de Michael Cooper. Sobre todo porque el defensor está con un movimiento de pies. Una falta que además le cuesta el tener que sentarse en el banquillo con las 6 acumuladas. Jamal Wilkes, a pesar de que no atravesaba por su mejor momento de forma, teniendo que disputar estos minutos decisivos. El tiempo muerto que se solicitaba en la cancha, con la presión ahora para los Lakers, que seguían estando por detrás, pero tenían que reaccionar, aunque la desventaja no era mucha. Todavía quedaban 4 minutos por delante, y sin duda los Lakers, que si conseguían la victoria en este segundo partido, encarrilaban, y de qué forma, las series, puesto que tenían que viajar esas series a Los Ángeles para disputar el tercer y el cuarto partido del encuentro. Ahí vemos de nuevo en ataque a Boston, moviendo esa bola Henderson. Larry Bird, el que buscaba el balón interior, ahora Kevin McHale, el movimiento, el giro, el lanzamiento que no anota, el rebote nuevamente para Gerald Henderson, que ahora sí anotaba, 2 puntos más, 5 de ventaja para los Boston Celtics. Y ahí estamos viendo cómo en el banquillo, sin duda, del conjunto local estaban disfrutando, igual que los aficionados que se habían dado cita en el Boston Garden. Bob McAdoo, James Worthy buscaba el pase para Kareem Abdul-Jabbar, con problemas ahora los Lakers. Que lanzamiento de Kareem Abdul-Jabbar, que además canastón suponía falta personal. Larry Springs, que vive como el que más el éxito en este caso en la acción de su compañero, Byron Scott. La canasta era dificilísima, y vemos Robert Parrish el que comete la falta personal, y además también llegaba a Kevin McHale para taponar, no lo consigue, dejándose caer con el fadeaway para evitar el tapón, dándole mucho arco al lanzamiento. Kareem, 19 puntos, 9 rebotes, nada más y nada menos, anotando en este caso el punto número 20 en su cuenta particular, y dejando a solo 2 puntos a su equipo, con 3:45 todavía por jugar en el encuentro. Esos son los tiempos muertos que restaban, ninguno de 20 segundos, 3 enteros para los dos equipos. Henderson, Johnson, Norbert. Bird tiene que sacar nuevamente fuera. Gerald Henderson, el lanzamiento no anotado, el rebote para Bob McAdoo, y la falta personal favorable a Los Ángeles Lakers, aunque vamos a ver, los colegiados habían señalado la falta en defensa, yo creo. El enfado de Pat Riley, Magic Johnson, que trataba de contener al técnico,
Que parece que ya se calmaba un Pat Riley, que de arrebato él mismo se calma, pero todavía los ojos los tiene casi inyectados en sangre. Bueno, pues muchos años después todavía sigue gastándolas así. Sí, la verdad es que tampoco ha sido de los caracterizados por no, pero en los últimos años por ser cascarrabias, al menos en aquella época, pero sí que en los últimos años, sobre todo esta temporada, está dando una exhibición de carácter. Pat Riley, que él mismo ha reconocido que desde que optó, porque fue una decisión meditada, por protestar a los árbitros, su equipo va a una media de 5 veces más por partido a la línea de tiros libres. Con lo que la presión también es... Ya sabes lo que dice el refrán, el que no llora... Pues no. Es lo que viene a decir ese refrán castellano, y bueno, pues de momento parece que lo está teniendo muy presente el técnico, en este caso no de los Lakers ya, sino de Miami. A Pat Riley, mucho más joven también. Veo lanzar a Ervin Johnson a Magic tiros libres. El hombre que tenía mejor porcentaje en la liga esta temporada era el gran rival de Magic, Larry Bird, con un 88,8%, y su compañero Dennis Johnson también estaba en el top 10 con un 85,2%. Nuevo tapón el que ha colocado ahora Kareem Abdul-Jabbar sobre Kevin McHale, que le daba la opción a los Lakers a nivelar el marcador. Veo la estadística de Kareem, los tapones, precisamente el 9º en la liga, en una clasificación en la que Tree Rollins y sobre todo Mark Eaton, aquel gigante de los Utah Jazz, dominaban claramente, sobre todo Eaton, el mejor taponador en aquellos tiempos en la NBA. McAdoo, el que no se pudo hacer con ese balón. La protesta del público al entender que el último en tocar había sido el propio McAdoo, pero los colegiados habían señalado que la bola era favorable a los Lakers. Pues McAdoo, dejando ese balón, no dejaba la bandeja en el interior. Inexplicable, porque había conseguido penetrar, pues como Pedro por su casa prácticamente, con una facilidad enorme. Lo estamos viendo siempre en los últimos minutos partiendo de posiciones exteriores Bob McAdoo, y no se entiende por qué no ha sido capaz. Esa era la anterior acción. Sí, no es esta jugada. ¿Por qué no ha sido capaz en esa penetración con la izquierda de anotar la bandeja Bob McAdoo? Esa es la acción anterior en la que al final la River, el público protestaba la decisión de los árbitros a favor de Los Ángeles Lakers. Luego vino la acción en la que Kareem Abdul-Jabbar cometió la falta personal. Vuelve Maxwell. Cometería Henderson. No consigue anotar, en este caso el lanzamiento. Ahora 2:25 por jugar. Bueno, y Cedric Maxwell defendiendo a Magic Johnson. En realidad ha prescindido Casey Jones de un hombre pequeño, y el que ocupa el backcourt junto a Dennis Johnson es el hombre que acaba de fallar ese contraataque, Larry Bird, 3 veces seguidas MVP de la liga, en esta temporada 83-84 y en los 2 cursos siguientes. La intimidación, el tapón de Kevin McHale, y cómo salía Dennis Johnson al contraataque, entrando con la mano derecha pese a correr por el carril izquierdo Larry Bird, y ahí en su punto, uno de sus muchos puntos fuertes. Vamos a ver si deja palpable el 88, más del 88% de tiro con el que lanzaba las personales. 7 de 9 llevaba en el choque. De momento se colocaba con 4 puntos, le daba la ventaja ahora a Boston. Magic Johnson, el encargado de subir el balón. El power forward habitual, Cedric Maxwell, defendiendo a un hombre de su estatura, incluso algo más alto, yo creo, Magic Johnson, pero evidentemente el base del equipo. Con un juego diferente. El lanzamiento ahora de Magic Johnson, apoyándose en tabla. 2 puntos más, 110-108. Y entrábamos en los 2 últimos minutos. 2 últimos minutos de juego. La ventaja para Boston, que se lo tomaba con muchísima más calma, tratando de buscar ataques algo más largos. Ahora la River, el que recibía, encarando a su marcador. Qué bueno el movimiento, y al final la recuperación. Falta personal. Un aclarado, prácticamente se fue ahí de 3 hombres. Le pitaron la falta a Magic. Pero ya vemos el movimiento, que bien se había ido
en esa acción Larry Bird, y James Worthy fue el que metió la mano. Sí, ha sido Worthy el nombre de la personal. Aunque el que ponía las protestas más vehementes era sin duda Magic Johnson. Ejercía de portavoz, ¿no? Gran reverso el que había hecho Larry Bird previamente, 24 puntos, 11 rebotes, y fallando en donde no solía fallar, ni mucho menos. Puntos fuertes, en este caso en los momentos decisivos le pasaba cierta factura. El segundo sí convertido, y la ventaja volvió a ser 3 puntos, 111-108. 1:28 todavía por jugar. Magic Johnson colocando a sus compañeros. Karim el que pedía el balón, hacia él iba la bola, amagaba con el pase para Magic, finalmente con Robert Parrish a punto de perder la asistencia, y Worthy con la penetración que significaba la falta personal sobre James Worthy. Jugada de 3 puntos para los Lakers que podía ser si convertía el tiro libre, y Maxwell, que había seguido a Magic Johnson, se había quedado para hacer ahora la ayuda y ahí cometía la falta personal. El célebre mate a una mano de James Worthy, en este caso no como solía ser habitual culminando un contraataque, sino en el juego ofensivo en estático. Qué porcentaje, 11 de 12 en tiros de campo James Worthy, y iguala el partido con el tiro libre adicional. Pues igualado el encuentro a falta de 1 minuto, y ahora tiempo muerto de Boston, porque las cosas no estaban saliendo y había que intentar, en este caso, pues, remediarlo de alguna forma después de haber estado dominando el choque durante buena parte del mismo. Ahora Los Ángeles Lakers volvían a nivelar el marcador y estaba el peligro de que se hiciesen con esa segunda victoria consecutiva. Fíjate los números de James Worthy en su segunda temporada en la liga. Era el cuarto mejor anotador de los Lakers con 14,5 puntos de media, y el segundo mejor rebotador después de Karim. Un hombre fundamental en el Showtime, pues desde su llegada a la liga. Al que no hemos podido ver en cancha tampoco es a otro alero que disponía de bastantes minutos esta temporada en los Lakers, Mike McGee, el hombre de la Universidad de Michigan, y que estaba casi en los 10 puntos de media por partido en la fase regular. Nuestra amiga sigue acordándose de nosotros, nos saluda. Que sobre todo estaba intentando superémosle, beat them. Pues, que ganen no hay nada como implicarse con el propio equipo, ¿no? Y llegar a creer que uno forma parte de la plantilla. Eso sucede en muchas ocasiones. Cuando ahora ya estos últimos instantes de juego significaban para los Boston Celtics el tener que conseguir algo positivo. Ahora Dennis Johnson no conseguía anotar el balón para los Lakers, que podían tener la opción de colocarse con ventaja en el marcador. De momento empate a 111, últimos 40 segundos. Había dominado durante todo el choque Boston, y en estos últimos segundos los Lakers podían distanciarse. La falta personal sobre Magic Johnson, decida por Dennis Johnson. 3 veteranos en el quinteto que disputa estos instantes decisivos con los Lakers: Jamal Wilkes, Bob McAdoo y Kareem Abdul-Jabbar, junto a 2 jóvenes veteranos, porque Magic Johnson pues llevaba desde la 79-80 y ya desde el primer momento, recordemos, lo hemos dicho antes, esa final que dio el título en el 80 a los Lakers ante los Sixers, en la que este hombre recién llegado fue protagonista absoluto, y James Worthy, que pese a que acababa de llegar en la temporada anterior, pues ya no hemos dicho cuáles eran sus números y qué importante fue tanto en esta temporada como en la anterior, cuya lesión, fractura de pierna, pues resultó decisiva para que no se hicieran ante los Sixers en la final los Lakers con el título. Bueno, pues 2 puntos de ventaja para los Lakers en los 30 segundos. McHale, balón que se acaba fuera, el lanzamiento no anotado, rebote finalmente para Boston, aunque había señalado los colegiados falta personal favorable a Boston de Bob McAdoo. Vamos a ver, McHale, el encargado de colocarse en la línea de tiros libres. No, a ver quién es el que finalmente aparece. Bueno, McHale es el que está luchando por ese rebote, con lo que es de imaginar que sería el hombre que tendría la opción. Saltando la cancha nuevamente Cedric Maxwell, 7 de 8 en la línea de tiros libres hasta ese momento para Kevin McHale.
Ahora tenía la presión de intentar anotar los tiros libres para nivelar nuevamente el marcador. El primero no lo convertía. Él estaba en un 76,5 de acierto, o al menos así promediaba los tiros libres en la fase regular. Y luego tampoco conseguía el fallos consecutivos. Tiempo muerto para los Lakers, que tenían, ex de la Universidad de Minnesota, tenían el partido al alcance de la mano, a cuya organización pertenecen. No me refiero a la universidad, sino al equipo profesional de Minneapolis, los Minnesota Timberwolves. El general manager actualmente, Kevin McHale. Pues esa ventaja de 2 puntos para los Lakers y apenas 20 segundos, menos aún los segundos que restan. Y ahí pueden ver 18. La presión en toda la pista por parte de Boston. James Worthy, el encargado de mover ese balón, buscando, como no, a Magic Johnson. Worthy, balón recuperado por Boston y canasta. Magnífica la canasta de Gerald Henderson. Henderson, decisiva. Empate a 113 y 13 segundos todavía por jugar. El público puesto en pie en el Boston Garden y todas las felicitaciones de sus compañeros para Henderson, que con esa recuperación volvía a meter en el partido a su equipo. Ahí podemos ver la jugada. Nunca un robo de balón valió tanto. Miento, seguro que ha habido ocasiones en la historia con robos todavía más valiosos, pero este capital por parte de el hombre que vemos en pantalla, ese plano corto de Gerald Henderson. Aunque todavía tiene a Los Ángeles Lakers 13 segundos. En robos de balón, el único hombre que brillaba mucho de los que están disputando este partido era Magic Johnson, el quinto mejor aquella temporada en la liga, con más de 2,5. Bueno, no llegaba a 2,5, algo menos, 2,30 y algo creo, de media por partido en cuanto a recuperaciones se refiere. Ricky Green de los Utah Jazz era el número 1 en esa faceta. Y luego seguido por Isaiah Thomas de los Pistons y Gus Williams, el hombre de perímetro de los Seattle Supersonics. También Morris Chicks precedía la clasificación a Magic Johnson, el point guard de Philadelphia 76ers, campeón, recordemos, Morris Chicks en el curso anterior a este, en el 82-83 de la NBA. Pues las indicaciones de Pat Riley desde el banquillo, los 13 últimos segundos del encuentro, y esa consigna a la que hacíamos mención anteriormente desaficionada: beat the lay, ganemos, superemos, derrotemos o derrotar a Los Ángeles Lakers. Esa era la consigna que se hacía desde la grada. En el Forum de Inglewood sería lo de Love Lay. Son las consignas que han ido. La canción. De nuevo Worthy, el encargado de poner el balón en la cancha. Esos últimos segundos en los que Magic Johnson de nuevo se hacía con la bola, tomando la responsabilidad. 7 últimos segundos. 6, 5, 4, 3, más allá de la línea de 3 puntos. El lanzamiento, no habían buscado el lanzamiento, se había acabado la posesión y prórroga. Pues vaya error el que por parte del propio Magic, que ha estado controlando la posesión hasta dejar que se agotara la misma, sin buscar algo increíble. En este caso el Love LA lo podemos declarar como de luto. No cantaremos en un rato más la célebre canción de Randy Newman, y que prácticamente se convirtió en el himno de los Lakers. Vaya fallo de Magic y de todo el ataque de los hombres que dirige Pat Riley. La posesión volvía a ser para los Lakers en esta prórroga. 5 minutos del juego. El gancho de Karim, no conseguía anotar, y además falta personal en ataque. Vamos a ver de quién era la falta personal, puesto que Karim no parecía que hubiese desplazado a su defensor, pero los colegiados entendieron que se produjo una falta personal en ataque. Bola para Boston. Han pitado zona de 3 segundos, no sé exactamente qué ha ocurrido ahí. Y ahora también hay defensa ilegal de los Lakers.
Riley, que 4 anillos con los Lakers. en otras muchas finales llegó también. Qué nostalgia tendrá ahora dirigiendo a los Miami Heat. De momento pasando mucho más agobios en el banquillo, ya lo hemos señalado a lo largo de la transmisión. Uno de los años dorados sin duda también para Pat Riley, su etapa por Los Ángeles Lakers. Curioso el distinto baloncesto que practican los Miami Heat en comparación con aquel Showtime de los Lakers, también radicalmente distinto al que Riley practicaba o practicó años después con los New York Knicks, mucho más defensivo y mucho más físico. El movimiento ahora Parrish anotando 2 puntos para los Celtics, y es que también han pasado jugadores, han cambiado muchas cosas y ha seguido la evolución, quizás que también ha seguido la propia NBA, en este caso el técnico ahora de los Miami Heat, anteriormente, como decíamos, en Nueva York y también en la costa oeste con los Lakers. Bob McAdoo, que dispondría de los tiros libres. Vamos a ver si conseguía sacar provecho o no de esa circunstancia. El quinteto de los Lakers formado por 4 jugadores incluidos entre los 50 mejores de la historia de la liga. El trío Worthy, Magic Johnson, Karim y este hombre, Bob McAdoo. Todos los hombres que también entró en esa lista de los 50 mejores, con Larry Bird sin duda también para Boston Celtics. Y el balón que lo movía precisamente el conjunto local, después de ver cómo volvía la igualdad en el marcador. El movimiento y el error en el pase de esa bola por parte de Cedric Maxwell, que permitía la recuperación a los Lakers. Tenían la opción de colocarse con ventaja en el marcador y 3 minutos 30 segundos todavía por jugar. Moviendo esa bola Aaron Scott. Magic Johnson, el tiro exterior, canasta, 2 puntos, colocando el 116-115. Ahora la ventaja era para los Lakers. Henderson, el movimiento, buscando la penetración y además cometiendo falta personal en ataque. Falta personal en ataque señalada por los colegiados. De nuevo los Lakers, que volvían con la posibilidad de distanciarse. Vemos los problemas que tenía Bob McAdoo con 5 faltas personales, mientras que Parrish Bird con 4, al igual que Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar. Magic aumentando ahora la posesión. Michael Cooper ya había sido eliminado por las 6 faltas. Qué bien, el tuya mía prácticamente. Bueno, pues 3 puntos de ventaja para los Lakers, una de las ventajas más consolidadas que habían conseguido en el tramo final del encuentro, con 2:47 todavía por jugar en este tiempo extra. Esa jugada que hacíamos mencionar anteriormente, incluso con Karim teniendo dudas a la hora de buscar el pase. Sí, casi engaña al propio Magic ahí. Henderson, Larry Bird. Bird buscaba el lanzamiento, no ha anotado, pero el rebote iba a ser para los Lakers. Bueno, pues Magic Johnson, que se hacía con ese rebote, dejando la bola para Scott. No, Magic aguantando bien la bola, buscando a Kareem Abdul-Jabbar. El gancho, no convirtiéndolo. Larry Bird, balón largo el que buscaba para Henderson, la penetración, canasta y además falta personal de Magic Johnson, que se quejaba a los colegiados que él no había tocado en esa entrada canasta para nada Gerald Henderson, pero los colegiados sí señalaron la falta personal. Asistencia de Larry Bird. El pase de béisbol, casi cruzando el balón toda la cancha y culminando muy bien el contraataque este hombre, que ya lleva un par de acciones decisivas a pesar del fallo anterior, el error que le lleva a cometer una falta en ataque. Antes ha sido capital su robo de balón con canasta incluida, mejor dicho, y ahora 3 puntitos para Gerald Henderson. Y 118 el empate que se registra en el marcador. 2 minutos por jugar. Buena asistencia ahora sobre James Worthy de Magic Johnson, la falta personal de Larry Bird. Larry Bird, que se colocaba con 5 faltas personales a una de la eliminación. Regresaba a la cancha de nuevo Wilkes, Jamal Wilkes, para afrontar este tramo final del encuentro. Esa es la cara que se le quedaba a Larry Bird. Worthy, que dispondría de tiros libres. El primero convertido. Regresaba también a la cancha Scott Wedman para Boston. Worthy con el segundo tiro libre, se quedaba corto, rebote. Bueno, la lucha entre Parrish y Bird
A punto ha estado de acabar con ese balón favorable a los Lakers. Y ahora la opción para Boston de coger la ventaja en el marcador. Hale, bueno el movimiento y buena la canasta. Bueno, de nuevo la ventaja para Boston. El público que se ponía de pie con ese punto tan solo de desventaja sobre los Lakers. Que mantenía ahora Boston. Un punto de ventaja, queremos decir. Magic Johnson, James Worthy. Magic buscando el movimiento ahora de Karim. A la asistencia buena. El lanzamiento de McAdoo, canasta. Pues le daban la vuelta al marcador. 120 a 121 la ventaja para los Lakers. De nuevo Wedman. Balón que dejaban sobre Parrish con muchos problemas. Pérdida de balón. Último minuto y 15 segundos. La ventaja para los Lakers con posesión además. Magic aguantando ahora la posesión, dejando que pasen los segundos, aunque recuerden que ya tuvieron algún problema forzando al final la prórroga. El lanzamiento de Worthy no se producía. Magic, últimos segundos de la posesión. Ahora sí que hay que buscar el lanzamiento. Lo hace el propio Magic. El lanzamiento no convertido. El rebote finalmente para, vamos a ver, pues para los Lakers. Jamal Wilkins, el que se hacía con la bola. Y últimos segundos ya del encuentro. Y ahora hay tiempo muerto. Lejano de Magic lo fue puliendo con los años. Él no lanzaba mal, pero llegó un momento en que era un lanzamiento, si no infalible, pues de altísimo porcentaje, lo cual le convertía todavía en más completo si cabe como jugador. Pues Magic de nuevo con la bola. La asistencia sobre Jamal Wilkins. Karim Abdul-Jabbar de espaldas a la canasta, buscando ahora el movimiento, el gancho, no convertía y el rebote iba a ser favorable a Boston, puesto que habían señalado falta personal los colegiados en ataque de James Worthy. Y la ventaja seguía siendo de un punto para los Lakers con 25 segundos todavía por jugar. Posesión para Boston. Optaban ahí los Lakers por la tradición, balón a Jabbar en el momento decisivo, confiando en su juego de espaldas y en el skyhook. No ha sido con resultados satisfactorios. Vamos a ver la oportunidad ahora de los Celtics. Bueno, pues de nuevo Henderson, McGill, canasta. Scott Wedman. Era Wedman al final que conseguía anotar. Efectivamente, parecía que era Kevin McGill, el ex de los Kansas City Kings, por fin demostrando su facilidad para el lanzamiento exterior y con una canasta fundamental. Uno arriba los Celtics, le falta solo la toalla a Emil Carr, pero ahí con sus largas patillas tratando de propulsar a sus compañeros hacia el triunfo. En cualquier caso son 14 segundos, la posesión para los Lakers y la opción de triunfo para Magic Johnson y compañía. Depende de ellos. Karim, el que no podía hacerse ahora con esa bola. Recuperación para Boston. Y ahora la pérdida del balón suponía la posesión para los Lakers. Había luchado Magic Johnson y Larry Bird la había perdido. Sí, han tenido suerte. Por segunda vez un balón hacia Karim en el poste. Llevaba visos de fracasar por la buena acción defensiva de Robert Parrish, aunque la pelea de Magic ha logrado segundo robo consecutivo de Robert Parrish. Y ahora falta personal sobre Larry Bird con 2 segundos todavía por jugar y el partido prácticamente decidido. Pues Robert Parrish, vemos el júbilo de Danny Ainge, su compañero. Robert Parrish le ha ganado el partido. Bueno, es un poco injusto para el resto de sus compañeros. Sí, pero en los momentos decisivos es el que ha salido. Ha sido fundamental, 2 robos consecutivos. El primero no había llegado a cuajar por una pérdida posterior de los propios Celtics, que le habían devuelto la posesión al conjunto californiano. Pero este segundo robo sí que les permite recuperar la posesión a los Celtics y prácticamente les da ya el triunfo en el segundo encuentro de la serie. En el momento esa ventaja en el marcador de un tiro libre ahora para Larry Bird. Si anota podrían forzar otra prórroga por medio de un triple. Serían 3 arriba. 124-121. Vaya cara que se le ha quedado Kurrambis, también a Mitch Kupchak o a Byron Scott. Tiro libre transformado. Y finalmente solo 2 segundos. Con 2 segundos todavía por jugar. Kevin McHale, que trataba de obstaculizar el lanzamiento lejano que buscaban los Lakers. Y ahora ya la desesperada los Lakers buscando la que podía ser la canasta. No había de momento
corrido el marcador, con 2 segundos que quedaban para los Boston Celtics, el partido ya estaba definitivamente finalizado, y al final esa victoria que iba a confirmarse, 121-124 para Boston. Quedaban igualadas las series, en este caso, unas series que finalmente iba a conseguir la victoria el conjunto de Boston, aunque tuvo que trabajar muchísimo para hacerse. Se llegó al 7º partido con esa victoria. Pues ese es el final que se iba a registrar, y con esa victoria de Boston nosotros les vamos a dejar. Recuerden que pueden seguir toda la NBA en NBA Plus, en Sportmania y en Canal Plus. Un saludo. Buenas noches.